como uno de los últimos cantos que entonamos, creemos, en qué creemos, y por eso hemos tomado el tiempo de estar hablando sobre los fundamentos de nuestra fe, que es muy importante porque muchas veces, quizás con un poco de tristeza, hay quienes no sabemos lo que creemos, y eso es peligroso, ¿verdad? Porque tenemos que poder decirlo, quizás no en una forma súper exacta, sin embargo, tenemos nosotros que saber quién es el Dios que creemos, quién es Cristo a quien sabemos que murió por nosotros, y como terminamos la semana pasada hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy vamos a hablar de la salvación. De la salvación. ¿Y qué es esto de la salvación? Y es uno de los temas principales en las Sagradas Escrituras: el nacimiento de Jesucristo, su muerte en la cruz y su resurrección, que dicho sea de paso estaremos celebrando muy rápido o ya en un par de semanas lo que conocemos, a lo menos en América Latina, como la Semana Santa, ¿verdad? Y aquí pues lo llaman Easter cuando lo celebramos el domingo. Entonces es una manera de que podamos saber qué es la salvación, entender qué es lo que pasó, qué es lo que Cristo hizo, porque muchas veces no tenemos eso claro, aunque mi pretensión no es que al final quedemos completamente claros, sin embargo quizás entender un poco más. Pero hay dos cosas que quisiera ver hoy: el problema. Entonces, ¿por qué la salvación? El problema, pero también la provisión. Porque nada toma a Dios por sorpresa. El problema, ¿cuál es? Es la necesidad de salvación. Contaba yo a los hermanos del servicio a las 9 que conversando con unas personas acerca del país de Japón, tuve el privilegio de estar en ese país hace unos años atrás, pero ellos me decían que en Japón, por ejemplo, si usted pierde su teléfono, vamos a decir, usted está en un mall y lo dejó ahí, no se lo roban. Alguien lo recoge y se lo lleva a la policía. Y la policía se pone en contacto con la persona dueña de esto. Es exactamente lo que ocurre donde nosotros vivimos, ¿verdad? Por eso no nos preocupamos si perdemos las cosas, ¿ok? Pero también es un país muy limpio. Y yo recuerdo cuando estuve ahí, los policías andaban guantes blancos. ¡Wow! Muy, muy limpio. La gente se ayuda mutuamente, mucho. Por cierto, recuerdo que en las aceras, o banquetas, como llaman algunos de ustedes, está marcado para las personas que no pueden ver. Y cuando llegan a la esquina, el semáforo les habla. Yo no les entendía nada porque era japonés, pero ¡wow! Pero lo que me dijeron fue esto: por eso es difícil que la gente entienda su necesidad de Cristo. Porque la cultura es muy buena. La gente es muy amable, muy buena. Nadie roba aparentemente. ¡Wow! Entonces es difícil, pero el problema está, la necesidad está. La necesidad de salvación es una realidad. ¿Y por qué esto? En primer lugar, tenemos que recordar la naturaleza de Dios. Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Y si Dios es santo, Él no permite pecado alguno en su presencia. Vamos a recordar algunos de esos pasajes porque cuando estudiamos acerca de Dios vimos esto, que Dios es un Dios santo. Isaías capítulo 57, y vamos a estar en varios versículos, y si usted no puede tomar nota o si voy un poco rápido, no se preocupe, luego puede ir y ver en nuestra página, ¿verdad? Hay hermanos que ahorita están viéndonos en vivo, pero también usted puede luego ir y revisar y tomar notas si eso es lo que quiere hacer. Pero en Isaías 57, versículo 15, dice el profeta: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es un Dios santo. Miren lo que dice el Salmo 99. En el Salmo 99, versículo 9. No es difícil de olvidar esta cita bíblica porque son puros nueves. Salmo 99, 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Esto quiere decir que Dios no permite pecado alguno. Entonces es un problema, porque si Dios no permite pecado alguno,
cómo uno puede ser salvo. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Él proveyó la salvación a través de Cristo Jesús, que también vimos en las últimas semanas. Pero Él es un Dios santo. Y yo creo, sinceramente, creo que no entendemos lo que es la santidad de Dios. Porque nosotros solemos filtrar los conceptos bíblicos de lo que ya conocemos humanamente hablando. ¿Y por qué? Porque pasamos más tiempo en el mundo que en su palabra. Entonces a veces nos va a costar, porque a veces tenemos la idea de santo o es aquella persona que hace todo correcto, hasta que tiene un caminado, ¿verdad?, medio reverente, una cara, nada de alegría, entre más tristeza, más espiritual quizás es. No hay tal. Y a veces hay religiones que nos han enseñado la idea de una persona santa es aquella que hace muchísimas cosas buenas. Entonces, creo que estos son conceptos que nos impiden ver con claridad lo que Dios dice cuando Dios nos dice que Él es santo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entender esto? Pues en su palabra. Y conforme vas creciendo en Él, vas entendiendo lo que es la santidad de Dios. Y vas a entender con muchísima razón que Dios no permite absolutamente nada, nada que no sea santidad, que no sea santo. Entonces es un problema, porque si es así, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿saben? La Biblia dice también que nuestro Dios es un Dios justo. Y como justo que es, Él proveyó la manera de que ustedes y yo podamos ser salvos. En el Salmo 116, versículo 5, Salmo 116, versículo 5, dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Y van a ver algo interesante, que muchas veces que Dios habla de su justicia, al lado vemos su misericordia. La justicia de Dios tampoco es como nosotros la pensamos. ¿Alguna vez su hijo, su hija, le dijo, no es justo? Cuando quieren algo y usted le dijo, no es justo. Pero ¿sabe qué? Usted hizo lo mismo cuando era chiquito. Así que no se queje mucho. Otra vez, ¿qué es esto de ser justo? Bueno, Dios es un Dios justo. Capítulo 145 del libro de los Salmos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces tenemos un Dios que no permite pecado alguno en su presencia, pero es un Dios justo. Esto quiere decir que Él va a ser la forma en que tú y yo podamos estar un día en su presencia. Porque Dios es un Dios justo. Y es un Dios justo y yo prefiero que mi Dios sea quien me juzgue y no los jueces de este mundo. Y yo voy a aprender cómo ser bien juzgado si conozco su palabra. Pero si nos dejamos llevar por lo que el mundo llama justicia, y hay muchas cosas, hay muchos que han escrito acerca de la justicia y para serles francos se quedan muy cortos. Entonces la naturaleza de Dios es santidad. La naturaleza del hombre es, pudiéramos decir, pecaminosidad. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Génesis? Dios a través de su palabra nos presenta la decisión pecaminosa que Adán y Eva tomaron. Yo sabía, es culpa de Adán y Eva. Nos encanta culpar a Adán y Eva, ¿no es cierto? Porque al culparles a ellos, me libero yo. Entonces yo no soy responsable. Y como les he dicho muchas veces, cuando uno apunta el dedo a alguien, usted tiene 3 que lo apuntan a usted. Entonces, acepte la realidad de que somos hombres y mujeres pecaminosas. En Génesis el Señor les había dicho en el versículo 17 del 2 capítulo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero se dejaron convencer por el enemigo. Si no se van a morir. Oiga, ¿usted no quiere ser como Dios? Y pum, redonditos cayeron. Entonces, no crea, a lo mejor si a usted le hubiera tocado ser Eva o Adán, es posible que hubiera hecho lo mismo. Así que tengamos cuidado con esto. Pero Dios, ¿qué hace Dios? Dios les maldice, les echa. Y quiero que entiendan algo aquí muy importante.
Dios es un Dios misericordioso, amoroso, y Dios te va a perdonar como bien entendemos. Pero lo que a veces se nos olvida es que hay consecuencias. Y no queremos vivir las consecuencias. Bueno, yo me robé $1,000,000, yo pedí perdón y me perdonaron. Sí, pero tiene que ir a la cárcel. ¡Ey! Y parte del perdón es que pague $1,000,000. Entonces eso no es perdón. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy razonando de acuerdo a lo que yo creo que es perdón. Yo creo que es misericordia. Por eso es importante entender lo que Dios nos dice. Porque cuando vemos esto de la salvación, vamos a ver que tenemos una tremenda bendición. Dios les maldice y como consecuencia, nosotros traemos ahora el pecado. Romanos capítulo 5. Porque Dios nos dice que todos hemos sido hallados culpables por nuestra relación que hemos tenido con Adán y Eva. Y como consecuencia, Romanos 5, capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, noten, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, noten lo que Dios me está diciendo. No me está dejando sin solución. No me está dejando condenado y ya no hay esperanza. No. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Naturaleza de Dios, Dios es un Dios santo que no permite pecado alguno. La naturaleza mía es pecaminosidad, pero hay solución. Ahora noten que cuando Cristo vino, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, dice claramente ahí que Él vino, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Hermanos, hermanas, siento que esta parte de la naturaleza del hombre, nosotros, como ahora ya somos salvos, si eres salvo, si eres hijo de Dios, hija de Dios, damos por sentado de que yo ya voy al cielo y todo, y no pienso en aquellos que están perdidos. Porque yo ya tengo solución. Como vamos a ver ahora, la provisión que el Dios nos dio a través de la salvación. Entonces yo considero que ahora hay una debilidad de parte nuestra como hijos de Dios para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Nos importa más la carrera que las almas perdidas. Nos importa más mi relación de esposo y esposa que las almas perdidas. Me importan más los hijos y que coman y que se pongan gorditos y bonitos que las almas perdidas. Ahora, no estoy insinuando con esto que, verdad, ustedes esposos ya ni se hablen y se concentren en ganar a las almas perdidas. No, ese no es el asunto. Pero el asunto es que estamos tan cómodos que pensamos que hay mucha gente buena y van a salvarse. Lo bueno no te lleva al cielo. Porque estamos perdidos. La condición del ser humano, la condición de las personas es que están perdidas. Por eso Cristo vino a buscar. ¿Qué es esto? Una intención total de parte de Dios. Vino a buscar. ¿Qué haces cuando se te pierden $100? Vuelves la casa al revés y al derecho. Y después te diste cuenta que la tenías en tu bolsa todo ese tiempo. Pero ¿qué hacemos? Buscamos desesperadamente. Esa es nuestra actitud ante las familiares que tú sabes que no tienen a Cristo. Alguien les va a hablar. Ahora lo que me interesa es mi carrera, mi profesión, mi familia, mi esto, mi el otro, mi. ¿Y qué de aquellos que están sin Cristo? Y que si murieran hoy, derechito van al infierno. ¿Te importa eso? Bueno, debiera. No, yo duermo tranquilo. Yo voy al cielo. Qué bueno.
Pero tenemos una actitud que se nos olvida. Por eso nos gusta hablar mucho solamente del amor de Dios. Y si bien es cierto, Dios nos ama increíblemente, es cierto que Él quiere que tú y yo hablemos a otros de la salvación que tenemos. Dios es un Dios santo que no permite pecado alguno. El hombre está lleno de pecado, nació en pecado, lo heredamos. Pero hay, gracias a Dios, una solución que es la provisión. Y esto es lo que queremos también ver. Hay 3 verdades vitales en nuestra salvación. Hay 3 cosas que quiero que piense bien y que se las grabe bien en su cabeza. Porque primero, la salvación es completamente por gracia. No puedes hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Y si eso crees que lo puedes hacer, nunca lo vas a lograr. Si no me crees, espérate el día que estés enfrente de Dios y será muy tarde. Pero no hay absolutamente nada. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo conocemos muchos, especialmente si tienes muchos años caminando con el Señor. Pero dice en Efesios 2, 8, porque por gracia, sois salvos. Y que luego dice, por medio de la fe. Y ¿esto qué? No de vosotros. Pues es que es un don, es un regalo de Dios. Es de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque esa es la idea, ¿verdad? Bueno, si yo soy bueno, ¿verdad? Yo creo que voy a empezar a venir al servicio de las 9 para que entonces, pues, los de las 9 somos más espirituales. No hay tal. Ahora, si quiere hacerlo, ojalá, porque necesitamos espacio aquí, necesitamos su silla. Así que si puede venir a las 9, hágalo. Gracias a Dios está creciendo el de las 9. Pero también queremos este espacio. Pero eso no es lo que te va a llevar al cielo, no te preocupes, porque la silla se queda aquí también. La salvación por gracia. Segundo, la salvación fue iniciativa de Dios. No fue iniciativa del ser humano. Fue iniciativa de Dios. Esto explica a muchos la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué tanta religión? Las religiones vienen como y son origen del hombre, del ser humano. Porque es diciéndole a los seres humanos qué hacer para llegar a Dios, cuando Dios ya hizo el camino. La salvación es iniciativa de Dios, como acabamos de ver en Efesios. Pero vamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, y veamos el versículo 6, lo que nos dice el Señor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, no es el versículo que quiero. Romanos 5 dije, ¿verdad? Bueno, estoy leyendo bien. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, que murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es esto? Es totalmente una iniciativa de Dios. Y lo tercero, en cuanto a la salvación, es que su plan, la salvación siempre ha sido parte del plan eterno de Dios. Piensa en eso. Cuando Adán y Eva pecan, ya Dios tenía diseñado el plan. A ver, ¿es que Dios sabía todo? Sí, porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Por supuesto que lo sabe todo. Entonces Él pudo haber hecho que Adán y Eva no pecaran. Les dio libre albedrío. Imagínese lo que usted fuera hecho un robot de Dios. No, te da dirección y tú tomas las decisiones constantemente. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice el apóstol aquí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y no te lo dice, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, nada
tomó por sorpresa a nuestro Dios. Ni nada va a tomarlo por sorpresa, porque Él sabe, porque Él conoce. Ahora Él no está diciendo aquí que Él determina quién va a ser salvo y quién. No, no es lo que está diciendo, pero Él sabe, porque es Dios. Pero en su plan perfecto lo diseñó así. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tenemos una salvación que es gratuita, que es por gracia, una salvación que se inició con Dios y es una salvación dentro del plan eterno de Dios. A Dios no se le va a escapar nada. Entonces piensa en esto. Ahora eres salvo por un Dios que diseñó todo tan perfecto que no te dejó a la deriva y para que te pierdas. ¡Qué bendición! Eso es el amor de mi Dios. Eso es amor de Dios. Entonces, vamos a ver una descripción de la salvación. Quiero que vean, y eso es quizás muchas cosas aquí, vamos a hablar de a lo menos 7, pero no se preocupe, ¿verdad? Mi intención es que usted pueda darse cuenta de la salvación tan grande que tenemos. Y francamente, muchos de nosotros la damos por sentada. Y como que, yo soy salvo, nada más. Pero algo hizo grande Dios en la salvación. Lo primero que quiero que vean es que Jesús murió en mi lugar. Y en los mundos teológicos se conoce como la substitución. Cristo ocupó mi lugar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que ya hemos visto hace 3 o 4 semanas, dice claramente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios. ¿En el qué es esto? Él se hizo pecado por mí. Eso es sustitución, porque yo merecía morir por mis propios pecados. Y al morir por mis propios pecados no tengo esperanza alguna. Pero Él ocupó ese lugar. No solo eso, pero Él cargó mi pecado. Mire lo que dice 1 Pedro 2:24. Porque Él cargó mi pecado en su cuerpo en la cruz. Pedro dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, no solo Él se hizo pecado por mí, pero Él cargó mi pecado. ¿Qué Dios? ¿Qué religión te enseña eso? Ninguna, porque no hay un Dios más que el único Dios, que es al cual nosotros servimos. Pero no solo se hizo pecado, cargó mi pecado, pero Él, dice el libro de Hebreos capítulo 9, que Él sufrió una sola vez para borrar los pecados de todos. Sufrió una sola vez. Lo triste en esta celebración de la Semana Santa es que a algunos les gusta volver a hacer sufrir a nuestro Salvador. Lo hizo solo una vez y nunca más. Sufrió una sola vez. Y otra vez, yo creo que ni entendemos lo que es el sufrimiento que pasó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha clavado un clavo por accidente en la mano? ¿Alguien aquí? Nadie. Ok. Pero aquí están vivos todavía, ¿verdad? Ok, muy bien. Pero yo no sé, bueno, ellos tal vez experimentan eso, pero yo a veces me pongo a pensar, si, ¿verdad? Y yo iba a traer un clavo y un martillo y tal vez pedir un voluntario, ¿verdad? Pero dije, no, puedo meterme en problemas legales, entonces mejor no. Pero quiero que piense por un momento en su mano que era un clavo de este tamaño. Ni siquiera los clavitos que ustedes, ¿verdad?, se clavaron vivo, y que le empiecen a, óigame, y el solo hecho de pensar, yo ya estoy, ¿verdad?
No entendemos lo que nuestro Salvador sufrió. Ahora, la idea aquí no es, ay, pobrecito, no. Es que yo creo que, hermanos, vivimos un cristianismo tan cómodo, pero tan cómodo, que la mayoría de las personas siguen camino al infierno y no nos importa. Y muchos porque no entendemos la salvación que ahora tenemos. Él sufrió. No solo esto, pero fue torturado. Toda la humillación que pasó. Oiga, yo a veces pienso, el hecho cuando le escupieron, yo a veces pienso, si alguien me escupe a mí, especialmente con todas esas bacterias y enfermedades que dicen que... Yo no sé cuál sería mi reacción. Por eso no ando muy cerca de las personas, ¿verdad? No, pero ¿qué pasaría? Le escupieron, le abofetearon, le dijeron nombres, se burlaron, la torturaron. Por mí. Dice el libro de Gálatas que él fue maldito por mí. Porque dice el libro de Gálatas claramente que todo aquel que muere en el madero es maldito. Todo esto habla de el hecho de que él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Pero no solo esto, Jesús, al morir en la cruz del Calvario, restauró mi relación con Dios. Mire lo que dice Romanos, capítulo 4. Vamos a estar en algunos pasajes aquí en Romanos. Capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación es restaurar la relación con Dios. Ahora yo tengo una relación con mi Dios. ¿Cómo es tu relación con Él? Si eres hijo de Dios, eres hija de Dios, ya tienes una relación. La pregunta es, ¿la estás cultivando? ¿Se imaginan lo que es que usted se case y después de la luna de miel no se hablen? Llegan a la casa después del trabajo, comen, pero no se hablan, no se comunican. ¿Eso es una relación? O dices que tienes un buen amigo o una buena amiga, pero nunca se hablan. Eso no es cultivar. Para cultivar una relación hay que pasar tiempo con esa persona. Y por eso Él nos dejó su palabra, para que cultivemos nuestra relación con Dios, con Él, porque ya la tenemos. Ya Él lo hizo posible por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solo fue mi sustituto, no solo es mi justificación, pero también es lo que la Biblia nos enseña, es mi reconciliación. Porque en Romanos capítulo 5, versículo 10 dice la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por lo buena gente que usted sea, no porque, ay, ahora yo voy a ponerme en paz, yo voy a estar bien con Dios, voy a ir a todos los domingos a la iglesia. No, es por lo que Él hizo, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No sé si alguna vez ha oído de personas, ¿verdad?, que quizás uno ve que están a los días últimos de sus vidas y entonces uno le dice, ¿ya te pusiste en paz con Dios? Ahora, si esta persona no sabe que está muriendo, con sola esa expresión que usted le diga, ¿qué va a entender? Oh, que usted sabe algo que yo no sé. Como hijos de Dios, yo ya tengo paz con Dios. Yo no tengo que esperar hasta la muerte para arreglar nada. Ya estoy en paz con mi Dios, y no por mi iniciativa, por la de Él. Eso es lo que es reconciliación, que dice las Sagradas Escrituras. Pero no solo me justificó, me reconcilió, tomó mi lugar, pero ¿sabe qué hizo Él en la cruz del Calvario? Me adoptó. Por eso nos llamamos hijos de Dios, hijas de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 15. Jesús me hace parte de su familia, porque dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Y ese Abba Padre, en griego lo que quiere decir es papá, papito. Hermanos, eso es lo que tengo yo ahora. Ahora soy hijo de Dios. Si has venido a Cristo, eres hija de Dios, eres hijo de Dios, y eso nadie lo puede cambiar. Muchas veces cuando hay personas que buscan el mal de su servidor, yo siempre digo esto y
Lo pienso a lo menos para mí. Este hombre, esta mujer no sabe con quién se está metiendo. O sea, no es con Marco Castro, es con un hijo de Dios. Y esa es la bendición que tenemos. Él es nuestro Padre. ¿Cómo es posible que caminemos en esta vida sin asimilar esto tan importante? Esa relación. A veces pasa porque tú no tuviste una buena relación con tu papá. Pero eso no tienes que pasarla a este mundo, porque recuerda lo que vimos, que qué es lo que hace el Espíritu Santo en mí, me regenera, me hace nuevo, volví a nacer. Entonces todo aquello del pasado no debiera afectarme. Bueno, usted sabe, para serle franco, a usted le gusta que le afecte porque tiene que echarle la culpa a alguien. Todos vamos a echar la culpa a papá y a mamá que no hicieron algo bueno. Ninguno de nosotros tuvo padres perfectos. Y si los tuvo, seguro estaba soñando usted, porque eso no es realidad. Pero Él me acepta como su hijo, me adoptó en su familia. Y no solo esto, dice que Jesús compró mi salvación con su sangre, me volvió a comprar. Colosenses capítulo 1, es lo que la Biblia habla, redención, capítulo 1, versículo 13. Mire lo que Pablo escribe a los hermanos en Colosas: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, hemos sido comprados por Él. ¡Wow! Esto es lo que hace mi Dios. Pero no solo ha ocupado mi lugar, es mi sustituto, me ha justificado, restauró mi relación con Dios, no solo me ha reconciliado consigo mismo, no solo me adoptó como su hijo, su hija, me ha redimido, pero también Cristo fue el sacrificio propicio, exactamente lo que Dios demandaba. Cristo por eso es el único que podía morir en la cruz del Calvario por nosotros. En 1 Juan 2:2 dice, 1 Juan capítulo 2 versículo 2, y Él es la propiciación, Él es la ofrenda exacta por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noten, todo el mundo. No hay límite. Entonces, ¿por qué estamos tan quietos y no nos preocupamos por aquellos que van camino al infierno? ¿Saben por qué? No entendemos lo que Cristo realmente hizo por nosotros. Ese gran, gran sacrificio. La última cosa que quiero que vean es el perdón. Entonces, Él ocupó el lugar mío en la cruz del Calvario, me justificó, o sea, me restauró. Dios hizo posible que tengamos paz para con Dios, la reconciliación. Jesús me hizo parte de su familia, la adopción. Jesús compró mi salvación con su sangre, es lo que llamamos la redención. Cristo es la propiciación, es el sacrificio exacto que Dios demandó. Y dice que me ha perdonado. Me da el perdón de pecados. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en pecados. Esa es la condición de la persona que hablamos sin Cristo, está muerta. A usted me dice, no, pero yo le veo caminar. Ajá. Como Adán y Eva murieron espiritualmente en el momento en que se obedecieron a Dios, las personas sin Cristo están muertas. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Note lo que dice, perdonándoos. ¿Cuántos? Todos los pecados, todos. Bueno, es que hay cosas que yo he hecho que yo no creo. Todos. Bueno, pastor, es que usted no sabe. Todos. Bueno, pero es que hay todos. ¿Cómo nos cuesta aceptar lo que Dios nos dice? No hay pecado que Dios diga no puedo perdonar, porque lo ha perdonado todo. Me encanta lo que el profeta Miqueas escribe. Vayan a Miqueas, sí, es un libro de la Biblia. Es un libro que no leemos mucho y quizás no se acuerde, está en el Antiguo Testamento también. Miqueas capítulo 7, si no lo encuentra bien, busquen el índice, no se preocupe. Nadie le va a juzgar a usted porque no lo encuentra. Si no lo encuentra es porque, pero está, a no ser que lo haya sacado. Pero Miqueas capítulo 7, versículo 19, miren lo que dice, hablando a la nación de Israel, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Pero miren lo que luego dice, sepultará nuestras iniquidades. Las va a sepultar.
y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiero que piensen esto. ¿Sabía usted que el ser humano todavía no ha podido llegar al fondo del océano? Ni podrá. ¿Y sabe por qué? Porque no resiste la presión que hay ahí. Han probado muchas cosas y todo. Piensen esto. Es ahí donde Dios tira los pecados, porque se desintegran, desaparecen completamente. Eso es lo que Él dice cuando venimos a Él como hijos de Dios y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos como si no hubiéramos pecado. ¿Hay consecuencias? Claro que sí. Él no promete quitar esas consecuencias. Pero te perdona porque te robaste $1,000,000 y ni siquiera diste el diezmo, ¿verdad? Pero te fuiste a la cárcel, ¿Dios te va a perdonar? Claro que sí. Pero tienes que servir una sentencia. En la misericordia de Dios te pueden perdonar, eso sí, pero la mayoría de las veces, pero perdonado estás. Creo que se nos olvida por completo. Y déjenme concluir con esto. La salvación de Dios tiene 3 aspectos: pasada, presente y futura. Si Dios nos ha salvado y nos salvó del castigo del pecado. Como hijo de Dios, como hija de Dios, como salvo que eres en Él, ya no vas a ser condenado. Entonces nos salvó de la condenación del pecado. Eso es pasado. Bueno, entonces ese juicio que yo voy a estar en Él, eso es para los cristianos, el tribunal de Cristo que se llama, que se dice en la Biblia, pero ahí va a ser el juicio por lo que debiste haber hecho siendo salvo y no lo hiciste. Tu salvación fue juzgada en la cruz del Calvario. Pero también es una salvación presente, porque Él te libera, te salva del poder del pecado. Ay, es que yo no puedo dejar esto, es que el pecado no te puede vencer. Bueno, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque tú lo permites. Pero ya el pecado no tiene poder sobre ti. Pablo le dice a los hermanos que están en Roma, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Bueno, yo trato. Ese es el problema, que tratas y tratas, en vez de dejar que sea Dios quien lo haga. Y es una salvación futura, porque seré guardado de la presencia del pecado y un día estaré con Él. ¡Qué bendición! ¿Entendemos lo que es la salvación, hermanos? Esto fue rapidísimo. Pero si eres hijo de Dios, tienes una salvación increíble. Ahora, yo no sé si a lo mejor no eres hijo o no eres hija. Y eso es lo que Él te ofrece. ¿Qué vas a hacer al respecto? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por lo que has hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oh Dios, haz que esto nos ayude a entender un poco más de lo que es ser hijo tuyo. Padre Celestial, te ruego que en verdad tú nos hables, tú nos ayudes a entender más y más, para que esto nos lleve a reaccionar y que otros conozcan de esta gran salvación que tenemos en ti. Gracias, oh Padre, aún en actitud de oración. Yo no sé si quizás hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo, que sinceramente no puede decir soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Es su caso. Quisiera usted que a través de la palabra de Dios te guiemos a que veas esta salvación y la aceptes, porque es gratuita. Alguien aquí dice, yo no conozco a Cristo. Puede levantar su mano y alguien se va a acercar a usted y va a explicarle un poquito más. ¿Alguien esta mañana? Hermano, hermana, ¿eres salvo? ¿Eres salva? ¿Qué reacción tenemos al oír semejante salvación? Oh Dios, ayúdanos a reaccionar en la forma en que tú esperas. Hay un mundo que está caminando hacia la perdición. Y tu salvación alcanza a todos. Haz que salgamos de este lugar cargados, animados, por lo que nos has dado, pero también animados a compartir lo que otros pueden tener.
Oramos en tu precioso nombre y te damos muchísimas gracias en Cristo Jesús. Amén.